El olor a quemado inundaba la cocina mientras el agua se desbordaba de la olla. Pero ella no se movía porque sus ojos estaban fijos en la carta de desalojo que sostenía con manos temblorosas. Afuera, los gritos del cobrador golpeando la puerta de madera podrida resonaban en todo el callejón de San Juan, recordándole que a sus 60 años no tenía a dónde ir ni un solo peso para defenderse. En ese momento, Jimena tomó la maleta vieja de cuero, guardó las fotos de sus hijos que nunca llamaban y salió por la ventana trasera sin mirar atrás, dejando su vida entera reducida a un montón de deudas y silencio. Quédate hasta el final, porque esta historia guarda una lección que cambiará tu forma de ver el mundo para siempre. Caminar por la ciudad a esa edad se siente distinto cuando no tienes un destino. El pavimento de la avenida principal estaba caliente y el ruido de los autos acelerando parecía una burla constante contra su lentitud. Ella siempre había creído que el trabajo duro era suficiente, que levantarse a las 5 de la mañana durante 4 décadas para limpiar oficinas ajenas le daría una vejez tranquila, pero la realidad era un golpe seco en el estómago. Al llegar a la plaza central, se sentó en un banco de piedra y abrió su monedero. Solo había 3 monedas de 10 pesos y un boleto de autobús usado. Recordó la cara de su jefe cuando le dijo que ya no necesitaban sus servicios, porque una empresa nueva traería máquinas que hacían el trabajo en la mitad del tiempo. No hubo un gracias, no hubo una liquidación justa, solo un sobre vacío y una palmadita en el hombro, que se sintió como un insulto. Mientras el sol comenzaba a ocultarse, el frío de la tarde se filtraba por su suéter desgastado. Se preguntó en qué momento exacto se había vuelto invisible para el mundo. No era solo la falta de dinero, era la sensación de haber corrido una maratón durante 60 años para terminar exactamente en el mismo punto de partida, o quizás unos pasos más atrás. Esa noche durmió en la terminal de buses, abrazada a su maleta. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba la voz de su madre diciéndole que el ahorro era la base de la fortuna. Pero ¿cómo vas a ahorrar cuando el hambre de tus hijos grita más fuerte que tus planes a futuro? Ella lo había dado todo: comida, ropa, estudios para 2 hijos que, en cuanto consiguieron un título y una pareja, se mudaron a la capital y borraron su número de teléfono. El vacío en su pecho era más grande que el vacío en su estómago. Al amanecer, se lavó la cara en el baño público y se miró en el espejo manchado. Las arrugas en su frente no eran solo marcas del tiempo, eran surcos de batallas perdidas. Salió a la calle con una idea clara: no iba a pedir limosna, no iba a rendirse. Buscó en los clasificados pegados en los postes de luz hasta que encontró un anuncio que buscaba personal para limpieza pesada en una construcción a las afueras del pueblo de Santa María. Era un trabajo que nadie quería, un esfuerzo físico que a su edad parecía una sentencia de muerte, pero era su única salida. Cuando llegó al sitio de la obra, el capataz, un hombre gordo con la piel quemada por el sol llamado Don Tomás, la miró de arriba abajo con desprecio. Le preguntó si estaba perdida o si buscaba a su nieto. Ella no bajó la mirada y le dijo que buscaba trabajo. El hombre soltó una carcajada y le señaló un montón de escombros, ladrillos rotos y varillas oxidadas que bloqueaban la entrada principal. Le dijo que si lograba despejar eso antes del mediodía, le daría el puesto de guardia nocturna y limpieza de herramientas. Ella no respondió. Se amarró el cabello con una liga vieja, se escupió las manos y comenzó a cargar la primera piedra. El peso era insoportable. Sintió un tirón en la espalda baja que la obligó a soltar un gemido, pero recordó la carta de desalojo y la soledad de la terminal. Piedra por piedra, ladrillo por ladrillo. Los trabajadores jóvenes pasaban a su lado burlándose, diciendo que la abuela se iba a romper en 2, pero ella no los escuchaba. Estaba en un trance. Cada movimiento era una forma de sacar la rabia de 60 años de obediencia ciega. Para las 11 de la mañana sus manos estaban llenas de ampollas reventadas y la sangre se mezclaba con el polvo gris del cemento. El sudor le nublaba la vista, pero el camino estaba despejado. Don Tomás salió de la oficina provisional fumando un cigarrillo y se quedó callado al ver el espacio vacío. No dijo que estaba impresionado, pero tiró las llaves de una pequeña caseta de metal al suelo y le dijo que empezaba esa misma noche. La caseta era un horno de día y un refrigerador de noche.
Tenía una cama de catre y una mesa coja. Para Jimena, era un palacio porque era suyo. El trabajo consistía en quedarse allí desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana, vigilando que nadie robara los materiales y limpiando cada una de las mezcladoras y palas que los obreros dejaban llenas de mezcla seca al final de la jornada. Era una labor ingrata. El cemento se endurece rápido y requiere fuerza bruta para quitarlo. Durante las primeras 2 semanas, el dolor físico era tal que no podía dormir ni siquiera cuando terminaba su turno. Sus rodillas crujían como madera vieja y sus dedos se habían quedado rígidos en forma de garfio. Una noche, mientras rascaba una cubeta de metal bajo la luz de un foco amarillento, se detuvo y empezó a llorar. Lloró por la humillación, lloró por sus hijos, lloró por el hambre que no se iba con el poco pan que compraba. Estuvo a punto de dejar la pala y caminar hacia la carretera para que cualquier camión terminara con su cansancio. Pero entonces, algo cambió. En el fondo de una caja de herramientas vieja que alguien había olvidado, encontró un pequeño cuaderno de contabilidad y un lápiz. No sabía por qué lo tomó, pero empezó a anotar cada centavo que ganaba y cada centavo que gastaba. Anotó también cuánto tiempo le tomaba limpiar cada herramienta. Se dio cuenta de que si usaba un poco de aceite sobrante de las máquinas en las palas antes de que el cemento se secara, el trabajo de 2 horas se reducía a 20 minutos. Esa pequeña observación fue el primer chispazo de algo que nunca había usado. Su inteligencia aplicada a su propio beneficio, no al de otros. Empezó a observar el caos de la obra. Veía cómo los camiones perdían tiempo esperando materiales y cómo se desperdiciaba arena por una mala organización del terreno. Ella no decía nada. Trabajaba en silencio, limpiaba, vigilaba y anotaba. Una tarde, un ingeniero joven llamado Mateo llegó a la obra muy alterado. Había perdido los planos detallados de las conexiones eléctricas y el dueño de la constructora venía en camino para una inspección. Mateo gritaba y revolvía todo en la oficina. Jimena, que estaba barriendo el polvo de la entrada, se acercó despacio y le preguntó qué buscaba. El joven, desesperado, le explicó el problema sin esperar ayuda. Ella lo llevó a la parte trasera de la caseta de herramientas, donde ella había organizado cada papel que los obreros tiraban a la basura pensando que no servían. Allí, bajo una carpeta limpia que ella misma había fabricado con cartón, estaban los planos. Mateo la miró como si fuera un fantasma. Le preguntó por qué los había guardado. Ella solo le dijo que en esa obra se tiraba mucha riqueza a la basura y que alguien tenía que poner orden. El ingeniero no le dio dinero, pero le dio algo más valioso: un libro básico sobre administración de obras que tenía en su camioneta. Le dijo que si podía organizar papeles, podría organizar algo más grande. Esa noche, bajo la luz de la linterna, Jimena no limpió herramientas. Leyó. Sus ojos cansados se esforzaban por entender las palabras, pero cada página le abría una puerta nueva. Entendió que su error durante 60 años no fue no trabajar duro, sino trabajar sin un sistema. Había sido una pieza intercambiable en una máquina que no la quería. Ahora, en el silencio de la construcción, empezaba a entender cómo funcionaba la máquina. El hambre seguía ahí, pero el miedo empezaba a transformarse en una curiosidad fría y calculadora. Empezó a hablar con los proveedores de arena cuando llegaban de madrugada. Les preguntaba precios, tiempos de entrega y quiénes eran sus competidores. Los hombres le respondían porque parecía una abuela inofensiva, pero ella estaba armando un mapa en su cabeza. A finales del primer mes, Jimena ya no era la misma mujer que salió huyendo de San Juan. Había bajado de peso, su piel estaba curtida por el clima y sus manos tenían callos tan duros como el cuero, pero su mirada era afilada. Un viernes, escuchó a don Tomás quejarse de que el proveedor de ladrillos les había fallado de nuevo y que la obra se detendría por 3 días, lo que significaba pérdidas de miles de pesos. Jimena dejó la escoba, se acercó a la mesa donde los jefes discutían y con una voz que no reconoció como propia, dijo que ella conocía a alguien que podía traer los ladrillos en 2 horas y a un precio más bajo. Los hombres se rieron. Don Tomás le dijo que se fuera a limpiar el baño, pero el ingeniero Mateo, recordando lo de los planos, hizo una señal para que se callaran. Le preguntó de quién hablaba. Ella no conocía a una empresa,
Conocía a un pequeño productor local al que todos ignoraban porque no tenía camiones grandes, pero que tenía un excedente de material de primera calidad muerto de risa en un patio a solo 5 kilómetros de ahí. Jimena les dio la dirección y les propuso un trato. Si conseguía el material, ella quería una comisión del 10% sobre el ahorro que les generaría. Don Tomás se puso rojo de la rabia y le gritó que quién se creía que era, una simple empleada de limpieza queriendo hacer negocios. Pero Mateo, que sacó cuentas rápidas en su celular, vio que el ahorro era de casi 15,000 pesos. Aceptó el trato bajo la condición de que si el material no llegaba, ella se iba de la obra sin cobrar su sueldo del mes. Jimena aceptó. Caminó esos 5 kilómetros bajo el sol del mediodía porque no tenía dinero para el pasaje. Habló con el productor, un hombre mayor tan cansado como ella, y lo convenció de que le prestara sus carretas tiradas por caballos para mover el material de inmediato, prometiéndole el pago en efectivo esa misma tarde. Fue una apuesta total. Si algo salía mal, terminaría en la calle de nuevo, pero esta vez con 60 años de vergüenza encima. 2 horas después, una fila de carretas cargadas de ladrillos rojos entró en la construcción. Los obreros se quedaron con la boca abierta. El trabajo no se detuvo. Al final del día, Mateo llamó a Jimena a la oficina. Le entregó un sobre con 1,500 pesos de comisión, además de su sueldo base. Ella tomó el dinero, pero no se fue a gastarlo en comida de lujo ni en ropa nueva. Se fue a la terminal de buses, buscó un rincón tranquilo y empezó a planear su segundo mes. Sabía que los ladrillos eran solo el comienzo. Había descubierto que el silencio es la mejor herramienta de espionaje y que la edad, que ella pensaba que era su mayor debilidad, era en realidad su mejor disfraz. Nadie sospecha de la mujer que limpia el piso mientras los hombres poderosos hablan de sus debilidades. Sin embargo, el éxito inicial trajo enemigos. Don Tomás no soportaba que una mujer mayor le hubiera dado una lección frente a sus superiores. Empezó a asignarle las tareas más degradantes y peligrosas, como limpiar los tanques de agua en las alturas sin arnés o mover bultos de cemento de 50 kilos ella sola. Él quería que renunciara, quería verla quebrarse para recuperar su autoridad. Una noche, mientras ella estaba en lo alto de un andamio, sintió que la estructura se movía violentamente. Miró hacia abajo y vio una sombra alejándose. Alguien había aflojado los pernos a propósito. El corazón le latía con una fuerza que amenazaba con romperle las costillas. Se aferró a un tubo oxidado, sintiendo el vacío bajo sus pies. En ese segundo de terror absoluto, comprendió que el mundo no le iba a regalar nada, que el sistema no solo era indiferente, sino que intentaría matarla si intentaba subir de nivel. No gritó, no pidió ayuda. Esperó a que el viento se calmara y, centímetro a centímetro, descendió por la estructura usando la fuerza que no sabía que tenía. Cuando tocó el suelo, sus piernas cedieron y vomitó por el miedo. Se quedó ahí, sentada en la tierra, mirando sus manos sucias. Podía huir. Podía conformarse con los 1,500 pesos e irse a buscar un cuarto barato en otro pueblo. Pero se levantó. Se limpió la boca con la manga y regresó a su caseta. No iba a denunciar a don Tomás porque sabía que nadie le creería. Iba a hacer algo mucho peor para él. Iba a volverse indispensable para los dueños de la constructora. Durante las siguientes noches, Jimena empezó a usar el dinero de su comisión para comprar información. Le pagaba un café o una comida sencilla a los choferes de los camiones para que le contaran sobre las otras obras de la empresa. Descubrió que había un robo hormiga masivo de combustible y herramientas que le costaba a la empresa millones al año. El responsable no era un ladrón externo, sino el mismo don Tomás en complicidad con algunos proveedores. Ella tenía las pruebas en sus anotaciones nocturnas. Tenía las horas de entrada de camiones vacíos que salían llenos y las facturas falsas que encontraba en la basura de la oficina. Estaba entrando en un terreno peligroso, un valle de la muerte donde un paso en falso significaría desaparecer en el cemento de los cimientos. Pero Jimena ya no tenía nada que perder. Había muerto el día que recibió la carta de desalojo. La mujer que estaba ahora en la obra era una versión de sí misma que no conocía la piedad, solo la justicia y la supervivencia. Se dio cuenta de que si quería ganar,
No podía ser solo una informante. Tenía que ser la solución. Empezó a estudiar los catálogos de herramientas que los ingenieros dejaban olvidados. Aprendió los nombres de las piezas, las marcas que duraban más y los métodos de mantenimiento preventivo. Se volvió una experta en sombras, escuchando cada queja de los obreros sobre las máquinas que fallaban por falta de cuidado. Un día, el dueño principal de la constructora, un hombre serio llamado el ingeniero Salazar, llegó de imprevisto. El ambiente se tensó. Don Tomás sudaba frío y trataba de ocultar el desorden. Salazar no estaba contento. Las máquinas estaban fallando, el combustible no rendía y los tiempos de entrega estaban atrasados por 2 meses. En medio de la reunión en el patio, frente a todos los trabajadores, Salazar preguntó si alguien tenía una explicación lógica antes de empezar a despedir gente. Hubo un silencio sepulcral. Los obreros miraban al suelo. Don Tomás empezó a tartamudear culpando al clima y a la mala calidad de los materiales. Fue entonces cuando Jimena, con su uniforme manchado de grasa y su cuaderno en la mano, dio un paso al frente. No pidió permiso. Empezó a hablar con una claridad que dejó a todos mudos. Explicó exactamente dónde se estaba perdiendo el dinero, cómo el mantenimiento preventivo ahorraría el 40% del costo operativo y por qué los tiempos de entrega se estaban dilatando. Salazar la miró con curiosidad, luego con asombro. Le pidió que le mostrara sus notas. Don Tomás intentó intervenir diciendo que ella era solo la señora de la limpieza y que estaba loca, pero Salazar lo calló con un gesto seco. Durante 1 hora, Jimena guió al dueño de la empresa por toda la obra, señalando cada falla y cada oportunidad de mejora que había observado durante su primer mes de silencio. Al terminar el recorrido, Salazar se sentó en un bloque de cemento y se quedó pensando. Miró a Jimena y le preguntó qué quería a cambio de esa información. Ella no pidió un aumento de sueldo. No pidió la cabeza de don Tomás. Le pidió que le diera el control total de los almacenes y del suministro de materiales durante 1 mes. Le dijo que si en 30 días no lograba reducir los costos a la mitad, ella misma se entregaría a la policía por difamación. El ingeniero Salazar sonrió por primera vez. Era una apuesta arriesgada, casi absurda, confiarle la logística de una obra multimillonaria a una mujer de 60 años que hace 1 mes dormía en una terminal de buses. Pero Salazar era un hombre de negocios y sabía reconocer el fuego en los ojos de alguien que ya no tiene miedo al fracaso. Le dio las llaves del almacén principal y le dijo que a partir de ese momento nadie, ni siquiera don Tomás, podía mover un solo tornillo sin su firma. Ese fue el inicio del segundo mes, un mes que sería el más largo, agotador y brillante de toda su existencia. Jimena entró al almacén y lo primero que hizo fue cambiar todas las cerraduras. No durmió durante las primeras 72 horas. Contó cada clavo, cada litro de diésel y cada metro de cable. La resistencia fue inmediata. Los obreros acostumbrados a llevarse herramientas a sus casas se encontraron con una pared de hierro. Don Tomás intentó amenazarla físicamente una noche, pero ella lo recibió con una linterna en la mano y la promesa de que Salazar tenía una copia de todas sus facturas falsas en una caja fuerte. El conflicto escaló. Hubo sabotajes. Una mañana, Jimena encontró que alguien había vertido azúcar en los tanques de las máquinas principales. Fue un golpe duro. La obra se detuvo. Ella sintió que el mundo se le venía encima. Salazar la llamó a su oficina, furioso. Parecía que el experimento había fracasado. Jimena se sentó frente a él, con las manos temblando de agotamiento, pero no pidió disculpas. Le explicó que el sabotaje era la prueba definitiva de que su sistema estaba funcionando porque estaba asfixiando a los corruptos. Le pidió 24 horas para solucionar el problema del azúcar en los motores sin comprar máquinas nuevas. Salazar le dio el beneficio de la duda por última vez. Jimena pasó toda la noche con 2 mecánicos jóvenes a los que había ayudado antes, desarmando piezas y limpiando conductos, con una mezcla que ella misma recordaba de sus años limpiando cocinas industriales. Al amanecer, el primer motor rugió con fuerza. La obra volvió a la vida. Los saboteadores, asustados por la resiliencia de la mujer, empezaron a delatarse entre ellos. Para la tercera semana del segundo mes, el orden era total. Los camiones llegaban a tiempo, el material se usaba hasta el último gramo
y el ambiente de trabajo había cambiado. Los obreros ya no se burlaban de ella. La llamaban Doña Jimena con un respeto que rayaba en la devoción, porque ella había logrado que les pagaran sus bonos de productividad a tiempo al eliminar los robos de los mandos medios. Pero el verdadero reto no era la logística, era su propia mente. A pesar del poder que ahora tenía, Jimena seguía viviendo en la caseta de metal. Comía lo mismo. El cansancio acumulado de 60 años de maltrato empezaba a pasarle factura a su salud. Una tarde, sufrió un desmayo en medio del patio. Despertó en una clínica pequeña, con el ingeniero Mateo a su lado. El médico le dijo que su cuerpo estaba al límite, que su corazón estaba agotado y que necesitaba reposo absoluto. Jimena miró el techo blanco de la clínica y sintió la tentación más grande de su vida. Rendirse ahora que tenía algo de dinero y prestigio. Podía jubilarse con lo que había ganado en comisiones. Podía buscar un lugar tranquilo, pero entonces recordó que todavía no había terminado lo que empezó. Faltaba una semana para cerrar el segundo mes y presentar los resultados finales a Salazar. Se quitó el suero, se vistió a escondidas y salió de la clínica caminando despacio. Al llegar a la obra, el silencio era extraño. Todos la miraban como si fuera un fantasma que regresaba de la tumba. Don Tomás ya no estaba. Lo habían despedido tras una auditoría interna provocada por sus reportes. El puesto de capataz estaba vacante. Jimena entró en su oficina improvisada. Tenía los pies hinchados y le costaba respirar, pero terminó el informe final. El ahorro total para la constructora en esos 60 días era de 3 millones de pesos. Una cifra astronómica que ella había rescatado del fango de la ineficiencia y el robo. El día de la entrega de resultados, el ingeniero Salazar llegó en su coche de lujo. La reunión no fue en el patio, sino en la sala de juntas de la sede principal. Jimena entró con sus botas de trabajo sucias, su cuaderno bajo el brazo y la espalda más recta que nunca. Frente a los accionistas, presentó sus números. No usó palabras técnicas. Habló de eficiencia humana, de respeto al material y de la dignidad de saber cuánto vale cada minuto de trabajo. Al terminar, hubo un aplauso largo. Salazar se levantó, le estrechó la mano y le entregó un cheque que tenía tantos ceros que a Jimena le costó trabajo leer la cifra. Era más dinero del que había ganado sumando todos los días de sus 60 años anteriores. Pero el dinero no era lo más importante. Lo más importante ocurrió cuando salió de la oficina. Sus 2 hijos estaban ahí, esperándola en la recepción. Se habían enterado de su éxito por las noticias locales sobre la abuela de la construcción. Venían con sonrisas hipócritas, pidiendo perdón y hablando de cuánto la extrañaban. Jimena se detuvo frente a la puerta de cristal, sintiendo el aire acondicionado de la oficina chocar contra su piel curtida. Sus 2 hijos, Alberto y Lucía, dieron un paso adelante con los brazos abiertos. Hacía 3 años que no escuchaba sus voces, excepto por los ecos de las discusiones que tenían cuando ella les pedía ayuda para pagar la renta. Alberto traía un traje barato que le quedaba apretado y Lucía sostenía un bolso de marca falsa, forzando una lágrima que no terminaba de caer. Le dijeron que estaban muy preocupados, que la habían buscado por cielo y tierra, y que ahora que todo estaba bien, debía irse a vivir con ellos a la capital para que la cuidaran como se merecía. Ella los miró en silencio. No sintió rabia, ni siquiera tristeza. Sintió una distancia infinita, como si estuviera observando a 2 extraños a través de un vidrio empañado. Recordó las noches de frío en la terminal, el sabor de la tierra en su boca, cuando cayó del andamio y el peso de los ladrillos que sus hijos nunca se ofrecieron a cargar. Lentamente metió la mano en su bolsillo, sacó el cheque de la constructora y lo guardó en su cuaderno. Luego caminó hacia ellos, pero en lugar de abrazarlos, les entregó a cada uno un billete de 50 pesos, lo justo para el pasaje de regreso a su casa. Les dijo que no perdieran el tiempo, porque la madre que ellos conocían, la que se dejaba pisotear por amor, se había quedado enterrada bajo los cimientos de la obra de Santa María. Sus hijos empezaron a gritar, llamándola egoísta y desagradecida, pero ella no se detuvo. Subió a la camioneta que el ingeniero Salazar le había asignado como parte de su nuevo cargo, como jefa de suministros y logística regional. Mientras el vehículo se alejaba,
Vio por el espejo retrovisor cómo ellos se quedaban pequeños en la acera, peleándose por los billetes. Fue en ese momento cuando entendió que el éxito no es solo tener dinero, sino tener el poder de decir no a lo que te hace daño. El segundo mes de trabajo intenso había terminado, pero el verdadero desafío apenas comenzaba. Salazar le había dado una misión que nadie más quería aceptar: rescatar un proyecto de viviendas sociales que estaba detenido por la corrupción de los sindicatos y la mala gestión de los contratistas. Era una zona peligrosa, un barrio llamado Los Olivos, donde la ley no la dictaban los ingenieros, sino las bandas que cobraban derecho de piso por cada bulto de cemento que entraba. Jimena llegó a Los Olivos un lunes por la mañana. El panorama era desolador. Cientos de casas a medio terminar, esqueletos de concreto cubiertos de grafiti y familias viviendo en condiciones infrahumanas, esperando una entrega que nunca llegaba. Los trabajadores estaban sentados en las esquinas, fumando y jugando a las cartas, mientras las herramientas se oxidaban bajo la lluvia. En cuanto bajó del vehículo, un grupo de hombres corpulentos, liderados por un tipo apodado El Garfio, la rodearon. Le dijeron que allí las cosas se hacían a su modo y que si quería que la obra avanzara, tendría que pagar una cuota semanal de 50,000 pesos. Ella no se asustó. Durante 60 años había lidiado con cobradores de deudas mucho más agresivos. Miró a El Garfio a los ojos y le dijo que no venía a pagarle a nadie, sino a darles empleo a las mujeres del barrio. Los hombres soltaron una carcajada. Se burlaron de ella diciendo que la construcción era cosa de machos y que una vieja no tenía nada que hacer ahí. Jimena no discutió. Caminó hacia el centro de la plaza del barrio y pidió un megáfono prestado a la junta de vecinos. Habló fuerte y claro. Convocó a todas las madres solteras, a las viudas y a las abuelas que estaban cansadas de ver a sus hijos sin futuro. Les ofreció capacitación inmediata en albañilería, plomería y electricidad. Les prometió que si ellas terminaban las casas, las primeras viviendas serían para sus propias familias. Fue una revolución silenciosa. En menos de 2 horas, tenía una fila de 60 mujeres dispuestas a todo por un techo digno. El Garfio intentó detenerlas bloqueando el paso de los camiones de material, pero Jimena ya había aprendido la lección de la obra anterior. No llamó a la policía. Llamó a la prensa local y a las redes sociales. Mostró al mundo cómo un grupo de criminales impedía que las madres construyeran sus propios hogares. La presión pública fue tal que los delincuentes tuvieron que retirarse a las sombras, temiendo que el escándalo atrajera a las fuerzas federales. Durante las siguientes 3 semanas, Los Olivos se transformó en un hormiguero de actividad. Jimena no solo dirigía, ella enseñaba. Les mostró cómo mezclar el cemento con precisión para que no se desperdiciara, cómo leer los niveles de agua y cómo optimizar el uso de los cables eléctricos. Trabajaba 16 horas al día, durmiendo apenas 4, pero su energía parecía inagotable. El cansancio que sentía en San Juan era un cansancio de desesperación. Este era un cansancio de propósito. Sin embargo, el cuerpo no olvida los 60 años de maltrato. Una tarde, mientras supervisaba la instalación de un techo, el brazo izquierdo se le durmió y un dolor punzante le atravesó el pecho. Se tambaleó, pero se sostuvo de una columna. No podía permitirse caer ahora. Sabía que si las mujeres la veían débil, el miedo regresaría. Se tomó una pastilla para el dolor, bebió un poco de agua con azúcar y siguió adelante. Estaba viviendo su 3er mes de transformación y sentía que cada minuto valía por una década entera. El ingeniero Mateo llegó a visitarla unos días después. Estaba impresionado. El costo de la obra en Los Olivos se había reducido en un 60% porque no había robos. No había intermediarios y la mano de obra era la más dedicada que jamás había visto. Mateo le entregó un informe donde se detallaba que, gracias a su gestión, la empresa había ganado una licitación nacional para reconstruir escuelas rurales. Jimena se convirtió, sin buscarlo, en el rostro de una nueva forma de construir. La construcción con rostro humano y eficiencia total. Pero el éxito siempre atrae a las sombras. Una noche, mientras Jimena regresaba a su pequeña oficina en el barrio, fue interceptada por 2 hombres armados. No eran ladrones comunes. Eran enviados de los antiguos proveedores que habían perdido sus contratos millonarios por culpa de su transparencia. La llevaron a un almacén abandonado y la sentaron en una silla bajo una luz cegadora.
Le ofrecieron un trato simple. Ella debía empezar a aprobar facturas infladas y a cambio recibiría una pensión mensual de por vida que la haría rica sin tener que trabajar un día más. Jimena se rió, una risa seca que resonó en las paredes de lámina. Les dijo que ellos no entendían nada. El dinero ya no le importaba como fin, sino como medio. Les explicó que haber trabajado 60 años en el olvido le había dado una piel tan dura que sus balas no la asustaban. Les dijo que si la mataban, las 60 mujeres de los Olivos terminarían la obra en su nombre y que la investigación de Salazar ya estaba en manos de las autoridades. Los hombres se miraron entre sí, confundidos por su falta de miedo. No estaban acostumbrados a tratar con alguien que ya había perdido todo y lo había recuperado con sus propias manos. En ese momento se escucharon sirenas a lo lejos. Mateo, que siempre monitoreaba el GPS de la camioneta de Jimena por precaución, había dado aviso. Los delincuentes huyeron por la parte trasera, dejando a Jimena sola en la oscuridad. Cuando la policía entró, la encontraron sentada tranquilamente, revisando unos planos con la linterna de su celular. Mateo corrió hacia ella, preguntándole si estaba bien. Ella solo se levantó, se sacudió el polvo de los pantalones y le dijo que mañana tenían que entregar 10 casas más y que no tenían tiempo para dramas. Esa noche, al llegar a su habitación, se miró en el espejo y vio a una mujer que ya no reconocía. Sus ojos tenían un brillo metálico, una determinación que la hacía ver más joven y más poderosa que en cualquier otra etapa de su vida. El cuarto mes fue la consolidación. Jimena implementó un sistema de cooperativas donde cada trabajador tenía una participación en las ganancias de la obra si terminaban antes de tiempo y con 0 desperdicio. Esto eliminó la necesidad de supervisores agresivos. La gente cuidaba el material como si fuera oro porque, en realidad, lo era para sus familias. La productividad se disparó. El nombre de Jimena empezó a sonar en las conferencias de administración de empresas, pero ella se negaba a asistir. Decía que no tenía nada que decirles a hombres en traje que nunca habían sostenido una pala. Un domingo, decidió regresar a San Juan, el callejón donde todo empezó. Caminó por las calles rotas, pasó frente a la casa de la que había sido desalojada. Ahora la casa estaba abandonada, con el letrero de "Se vende" todavía colgado. Sacó su chequera, llamó al dueño y la compró en ese mismo instante. Pero no la compró para vivir ahí. La compró para derribarla y construir un centro de capacitación para personas mayores. Quería que nadie más tuviera que pasar por lo que ella pasó al cumplir los 60. Mientras los obreros que ella misma había contratado empezaban a demoler las paredes viejas, Jimena encontró algo enterrado en el jardín trasero. Era una caja de metal pequeña que ella misma había escondido 40 años atrás, cuando sus hijos eran bebés. Dentro había una lista de sueños que quería cumplir: viajar al mar, aprender a leer planos, tener su propio negocio. Sonrió al darse cuenta de que había necesitado 6 décadas de fracasos para lograr todos esos sueños en apenas 60 días de silencio y trabajo estratégico. La transformación física de Jimena era notable. Ya no caminaba encorvada. Su voz era firme y sus decisiones no admitían réplicas. Se había convertido en una líder natural que no necesitaba gritar para ser escuchada. Pero el costo seguía ahí. El dolor en el pecho era cada vez más frecuente. Sabía que su tiempo era limitado y que la vida le estaba cobrando con intereses cada gramo de esfuerzo extra que había puesto en esos últimos meses. En una reunión final con el ingeniero Salazar, él le ofreció la vicepresidencia de la compañía. Era el puesto más alto que una mujer de su origen podría soñar. Ella lo miró. Vio el lujo de la oficina, los trofeos en las paredes y la ciudad extendiéndose a sus pies a través del ventanal. Luego miró sus propias manos, todavía manchadas de cal y cemento. Le dio las gracias, pero rechazó el puesto. Le dijo que su lugar no estaba en una oficina con aire acondicionado, sino en el polvo, donde la gente todavía creía que el trabajo duro no servía para nada. Le pidió a Salazar que, en lugar de un sueldo millonario, financiara la creación de la Fundación Jimena, dedicada a profesionalizar el trabajo de limpieza y construcción para personas de la tercera edad. Salazar, conmovido por su desinterés, aceptó de inmediato. En ese momento, Jimena sintió que su misión estaba cumplida.
Había pasado de ser una víctima del sistema a ser la arquitecta de uno nuevo. Esa noche decidió hacer algo que nunca había hecho. Se fue a la playa. Manejó durante 4 horas hasta llegar a la costa. Se sentó en la arena, escuchando el rugido de las olas bajo la luz de la luna. Por primera vez en meses, no tenía un cuaderno de notas en la mano. Por primera vez en 60 años, no tenía que preocuparse por el mañana. Se quitó los zapatos. Sintió la arena fría entre sus dedos y cerró los ojos. Recordó a la Jimena que lloraba en la terminal de buses y quiso abrazarla. Quiso decirle que el dolor era necesario para forjar el carácter, que la soledad era el espacio donde nacería su fuerza, pero sobre todo, quiso decirle que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, que la edad es solo una excusa para los que tienen miedo de brillar. El amanecer la encontró todavía en la playa. El sol naranja empezaba a salir del horizonte, iluminando el mundo con una luz nueva. Jimena se levantó, sintiendo que cada célula de su cuerpo estaba en paz. Sabía que lo que había logrado en estos 2 meses pesaba más que toda su vida anterior. Había dejado un legado que no se medía en edificios, sino en la esperanza de miles de personas que ahora sabían que podían cambiar su destino. Regresó a la ciudad para la inauguración del centro de capacitación en San Juan. El barrio entero estaba de fiesta. Las mujeres de Los Olivos estaban ahí, con sus cascos blancos y sus uniformes limpios, formando una guardia de honor para la mujer que les había devuelto la dignidad. Cuando Jimena subió al podio para hablar, el silencio fue total. No necesitaba micrófonos. Su presencia llenaba el espacio. Empezó a hablar sobre el valor del tiempo. Explicó que la mayoría de la gente gasta su vida entera esperando el momento perfecto para actuar, sin darse cuenta de que el momento perfecto se crea con la primera acción, por pequeña que sea. Les dijo que el silencio no es debilidad, sino la acumulación de energía necesaria para el gran estallido. Les recordó que ella trabajó 2 meses en silencio y logró más que en sus 60 años de vida, porque dejó de pedir permiso y empezó a tomar lo que le correspondía. Al terminar el discurso, sus hijos intentaron acercarse de nuevo, esta vez con cámaras de televisión detrás de ellos, tratando de capitalizar la fama de su madre. Jimena simplemente les hizo una señal a los guardias para que no los dejaran pasar. No hubo odio, solo una indiferencia saludable. Ella ya no era su proveedora, era un ejemplo para el mundo. El centro de capacitación en San Juan no era solo un edificio, era una declaración de guerra contra la resignación. Jimena pasaba los días recorriendo los pasillos, supervisando las clases de contabilidad básica para albañiles y los talleres de soldadura para mujeres mayores. Pero a medida que el proyecto crecía, su cuerpo enviaba señales que ya no podía ignorar. El dolor en el pecho se había vuelto un compañero constante, una presión sorda que le recordaba que el motor se estaba quedando sin combustible. Sin embargo, ella no bajó el ritmo. Sabía que la estructura del centro debía ser tan sólida que pudiera funcionar sin ella. Una mañana, el ingeniero Salazar la visitó con una propuesta final. El gobierno quería construir un complejo hospitalario masivo en una de las zonas más pobres del país, un lugar llamado El Salado, donde la corrupción había devorado 3 presupuestos anteriores. Salazar le dijo que ella era la única persona en quien el ministerio confiaba para manejar los fondos y la logística. Jimena miró el mapa de El Salado, un lugar olvidado por Dios donde la gente moría por infecciones básicas, y aceptó. Sabía que este sería su último gran acto, su obra maestra de concreto y honestidad. El viaje a El Salado fue duro. El calor era sofocante y el polvo se pegaba a la garganta. Al llegar, se encontró con lo mismo de siempre. Políticos locales queriendo su parte del pastel y trabajadores desmotivados que cobraban sin mover un ladrillo. Pero Jimena ya no era la mujer que pedía permiso. En la primera reunión con el gobernador del estado, ella puso sobre la mesa un fajo de documentos que detallaban todas las empresas fantasma que habían robado el dinero anteriormente. Le dijo, con una calma aterradora, que si intentaba interferir con su gestión, esos documentos llegarían a la prensa internacional en menos de 1 hora. El gobernador palideció y le entregó las llaves del predio. El trabajo en el hospital comenzó con una intensidad nunca vista. Jimena aplicó su método del silencio.
No hubo grandes anuncios ni fotos con la primera piedra. Simplemente cercó el terreno, trajo a sus mejores alumnas de Los Olivos como capataces y empezó a trabajar. Ella dormía en una tienda de campaña dentro de la obra, comía con los obreros, escuchaba sus problemas y resolvía conflictos de suministros antes de que el sol saliera. Durante el primer mes en el Salado, Jimena logró lo que otros no hicieron en años. Los cimientos estaban listos y la estructura principal empezaba a elevarse. Pero una noche de tormenta el río cercano se desbordó, amenazando con inundar el sótano donde se guardaba el equipo médico más caro que acababa de llegar. Jimena fue la primera en saltar al lodo. Con una pala en la mano, empezó a cavar una zanja de desviación mientras gritaba órdenes bajo la lluvia torrencial. Los obreros, contagiados por su furia, se unieron a ella. Trabajaron durante 6 horas seguidas contra la fuerza de la naturaleza. Cuando el peligro pasó y el equipo médico estuvo a salvo, Jimena se desplomó sobre el barro. El frío de la lluvia y el esfuerzo extremo fueron el golpe final para su corazón cansado. Mateo la cargó en brazos hasta la enfermería provisional, mientras ella, entre sueños, seguía murmurando sobre el inventario de las válvulas de oxígeno. Pasó 3 días en un estado de semi-inconsciencia, pero cuando despertó, lo primero que pidió fue su cuaderno de anotaciones. Mateo, con lágrimas en los ojos, le dijo que el hospital estaba seguro y que los trabajadores no habían parado ni un segundo en su ausencia. Fue en esa cama de enfermería donde Jimena tuvo su mayor revelación. Se dio cuenta de que su verdadera riqueza no eran los millones en el banco ni las casas que había construido. Su riqueza era haber logrado que miles de personas creyeran en sí mismas. Había creado un sistema que se alimentaba de la dignidad, no del miedo. Mandó llamar a Salazar y le pidió que redactara su testamento legal. No tenía mucho que dejar a sus hijos biológicos, a quienes ya les había dado lo suficiente para vivir si decidían trabajar. Todo su patrimonio, sus acciones en la constructora y la propiedad del centro de capacitación pasarían a manos de una junta conformada por los mismos trabajadores. El último mes de la construcción del hospital fue una carrera contra el tiempo y contra su propia vida. Jimena ya no podía caminar por la obra, así que mandó poner una silla de ruedas motorizada. Recorría los pisos, revisando cada detalle de la pintura, cada conexión eléctrica, cada cama de hospital. Quería que fuera perfecto. Quería que ese lugar fuera un monumento a lo que se puede lograr cuando se deja de lado la avaricia y se pone el foco en el servicio. El día de la inauguración, Jimena no se vistió de gala. Usó su uniforme de siempre, limpio pero gastado. El hospital de El Salado estaba terminado, equipado y con personal listo para atender. Miles de personas del barrio se reunieron en la entrada, no para ver a los políticos, sino para ver a la mujer que les había devuelto la salud y el orgullo. Cuando le pidieron que cortara el listón, ella se negó. Llamó a la trabajadora de limpieza más joven y a la anciana que vendía comida fuera de la obra y les pidió que lo hicieran ellas. Les dijo que el hospital no era suyo, sino de quienes lo habían levantado con su sudor. Esa tarde, Jimena pidió que la llevaran a la azotea del hospital. Desde ahí podía ver el pueblo, la selva y el horizonte infinito. Se quedó sola un momento, disfrutando del silencio. Recordó sus 60 años de oscuridad y cómo esos últimos 60 días de luz habían compensado cada segundo de sufrimiento. Había demostrado que la vejez no es el final de la productividad, sino la cúspide de la sabiduría aplicada. Había trabajado 2 meses con una estrategia clara y había logrado más impacto social que en 6 décadas de esfuerzo ciego. Sintió una paz profunda, un calor suave que empezó en su pecho y se extendió por todo su cuerpo. Ya no le dolía nada. Vio a lo lejos el mar que tanto había soñado visitar y sintió que las olas la llamaban por su nombre. Cerró los ojos y se dejó llevar, con una sonrisa grabada en el rostro, sabiendo que su historia no terminaba aquí. Su historia seguiría viva en cada ladrillo, en cada mujer que aprendía un oficio y en cada niño que nacía en ese hospital. Jimena falleció esa misma tarde, en la azotea de su mayor logro, rodeada del ruido de la vida que ella misma había ayudado a construir. No hubo funerales de Estado, pero durante 3 días, la gente de El Salado y de Los Olivos hizo una procesión silenciosa, dejando flores blancas y herramientas viejas en la entrada del hospital.
El ingeniero Salazar cumplió su última voluntad y el hospital pasó a llamarse simplemente El Silencio de Jimena. Meses después, Mateo encontró una última nota en el cuaderno de Jimena, escrita la noche anterior a su muerte. Decía que el secreto de la vida no es durar mucho tiempo, sino arder con tanta fuerza que los demás puedan ver el camino incluso después de que te hayas ido. Decía que la disciplina es la forma más alta de amor propio y que el dinero solo es útil cuando sirve para comprar libertad para otros. La lección que Jimena dejó grabada en el alma de todos los que la conocieron es que el pasado no define el futuro, a menos que tú lo permitas. Ella fue una limpiadora de oficinas que terminó siendo la arquitecta de un nuevo mundo porque un día decidió que 60 años de espera eran suficientes. Decidió que su voz valía, que sus manos eran capaces y que su silencio era su arma más poderosa. Hoy, cuando caminas por los barrios que ella reconstruyó, todavía puedes sentir su presencia. La ves en la forma en que los trabajadores cuidan sus herramientas, en la manera en que las mujeres se miran al espejo con orgullo y en la honestidad de cada trato comercial. Jimena no solo construyó edificios, construyó una nueva forma de ser humano en un sistema que intenta deshumanizarnos constantemente. Al final, su historia es un recordatorio de que siempre estamos a una decisión de distancia de cambiar nuestra vida por completo. No importa si tienes 20, 40 o 60 años. No importa si no tienes nada en el bolsillo y el mundo parece haberte olvidado. Si tienes la voluntad de trabajar en silencio, de aprender con humildad y de actuar con una ética inquebrantable, el éxito no solo llegará, sino que será inevitable. Jimena logró en 2 meses lo que no pudo en 60 años, porque dejó de ser una espectadora de su propia tragedia y se convirtió en la protagonista de su redención. Y esa es la verdad que queda después de que el cemento se seca y las luces se apagan. Que la vida no se mide por los años que respiras, sino por los momentos en los que tu existencia le da sentido a la vida de los demás. Así termina la historia de la mujer que venció al tiempo trabajando en el silencio de sus propios sueños. Una historia de fuego interno, de ladrillos de esperanza y de la firme convicción de que nunca, bajo ninguna circunstancia, es demasiado tarde para ser quien realmente quieres ser. Quédate con esto, porque el mundo está lleno de Jimenas esperando su momento. Y quizás, después de escuchar esto, tú decidas que el tuyo empieza hoy mismo. El silencio es poder, y el trabajo bien hecho es la única respuesta que el mundo realmente respeta. Bueno, mi público bello, espero que les haya gustado el video. Les pido de favor que se suscriban y le den like al video para que les siga apareciendo más contenido del canal y sigan educándose financieramente. Recuerden que el límite está en la mente y estamos hechos para grandes cosas, ¿ok? Chao, chao.